Hola, muy buenas noches a todos. Otra vez aquí Conservative Hispanic Network. Nos acompaña hoy la periodista internacionalmente reconocida y premiada Isabel Cuervo. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Ron. Muchas gracias además por esas generosas palabras. También nos acompaña hoy desde Washington, D.C., hombre de negocios, persona comprometida con el Partido Republicano, persona de Perú, muy famoso en Washington, D.C., que tiene también su propio canal de YouTube. Jeffrey, bienvenido, buenas noches. Gracias, Ron, gracias por la invitación. Generoso, tú siempre con tus palabras, ¿ah? Y nada, y también aquí desde Miami nos acompaña Mario López, hombre de negocios, realtor, economista, MBA, de todo un poco. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Ronnie. Me halagas con tanta introducción. Buenas noches a todos. Pues nada, hoy queríamos comentar un poco la actualidad en Estados Unidos y también en Hispanoamérica. Y una de las cosas más importantes que hemos visto durante la semana fue el discurso este, por decirlo así, distópico, orwelliano de Joe Biden, donde él condenaba, demonizaba, por decirlo así, a los 74 millones de personas que votaron por Trump en el 2020, que eran un riesgo para la democracia, y específicamente porque no aceptan el resultado de las elecciones y son unos extremistas. ¿Qué me tienen que decir de eso? Ronnie, a mí te voy a decir que a mí me asusta mucho una cosa como esta, porque al él hacer esas declaraciones donde no es contra los republicanos, es contra el 79% que está en contra, según las últimas estadísticas de su aprobación. 79% de los americanos dicen que él está haciendo un pésimo trabajo. Perdón, me equivoco, 79%. Al él hacer estas declaraciones, lo que está haciendo es ilegitimizando o tratando de ilegitimizar a uno de los dos partidos mayoritarios, lo cual nos deja en posición a declarar un estado de un solo partido. Y al tener un estado con un solo partido, estamos hablando de que nos está llevando el mismo camino de Venezuela, Cuba, Nicaragua, donde no hay multipartidismo, donde lo que hay es una dictadura. Se hace lo que yo digo y se acabó. Sí, me parece una cosa distópica, ¿no? Que estás demonizando a la oposición, demonizando al partido de la oposición. No, no solamente que, no estamos de acuerdo con ustedes, pero son extremistas. O sea que el que no piensa como él, el que no tiene sus ideas con el New Green Deal, con el transgenderismo, al poner a este hombre gordo ahí que se cree mujer como su secretario de salud, el que opina diferente a Joe Biden, que quiere legalizar el aborto a martillazo a como dé lugar, ¿no? El que no esté de acuerdo con él es un extremista. Así Sí. ¿qué tienen que decir de eso? A mí me parece que es, o no me parece, es lucha de clases disfrazada con un discurso de odio. Ha combinado los dos. Y hay que tener algo bien claro, como lo mencionamos antes de salir al aire. El que está diciendo estas palabras es el Estado norteamericano, el poder ejecutivo representado por Joe Biden, quien ha sido, a quien lo han nombrado presidente, ha ganado una elección disputada o no disputada, él es el representante del Estado norteamericano y él está diciendo, ustedes 74 millones de personas de MAGA, del Partido Republicano, que no me quieren, son unos impresentables. Bueno, impresentables dijo la señora Hillary Clinton, ¿ah? O sea, es una ráfaga de insultos en contra de la oposición y nosotros somos una oposición democrática, o sea, lo criticamos porque está haciendo las cosas extremadamente mal, no mal, sino extremadamente mal y cada vez que sale a hablar parece que su misión es destruir a los Estados Unidos y con los Estados Unidos destruir toda la libertad en Occidente. Es la opinión. Sí. Completamente de acuerdo. Isabel, ¿qué te parece el discurso ese de orwelliano de Biden?
Bueno, además de que nos reímos, ¿no? Porque hacemos análisis político, de noticia diaria, y realmente es risible lo que está ocurriendo, pero en el fondo es realmente grave, es realmente muy, muy preocupante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lo que vimos allí, Ron, en mi concepto como periodista, pues fue una certificación más, una más de lo que significa para Estados Unidos estar en manos de una persona como Joe Biden, que ha confirmado que con este discurso, te digo, como un elemento más, que es un dictador en jefe. ¿Por qué es un dictador en jefe? Bueno, no podemos olvidar la cantidad de ordenanzas que ha firmado Joe Biden desde que ocupa la Casa Blanca. Ha prácticamente gobernado de esa forma, con firma de ordenanzas, y entonces en este momento sí no se le cuestiona a estas personas si estas propuestas o ideas deberían pasar por el Congreso o no. Eso no se puede olvidar, porque eso es un claro elemento que nos lleva a analizar desde el punto de vista comunicacional lo que fue ese último discurso de Joe Biden, que han parado allí en esa escenografía que no es gratuita, insisto, da para risas, nos da toda una cantidad de material para poder crear memes que fueron lo que se dispararon por las redes sociales. Y yo insisto, como comunicadora también, los memes son un reflejo real de lo que el pueblo está pensando en el fondo a nivel de político-social, ¿no? Son importantes en el análisis comunicacional. ¿Qué pasa con ese entorno, con ese fondo rojo, con esos Marines al lado y lado, en un discurso oscurantista, tan oscurantista como se veía a nivel de imagen, en donde el discurso, por un lado, es el de la venta de el, el país de la unidad, el concepto de la unidad, el concepto de la diversidad, el concepto de la inclusividad, pero en la práctica y en la realidad es lo contrario. De repeso lo declara en ese discurso como una afrenta total a más de 74 millones de personas que votaron por su contrincante Donald Trump. Entonces, ¿dónde está el discurso y dónde está la realidad? ¿Dónde está, además, como decía bien Jeffrey, dentro de su papel como el ocupante de la Casa Blanca, con dineros de nosotros, los constituyentes primarios, los que votamos, los que pagamos impuestos, haciendo discurso de proselitismo político, ¿no? Muy mal le salió la jugada en términos de comunicaciones, muy mal una vez más. Y bueno, lo que está viendo el país es que cada vez más se les está abriendo la posibilidad de entender que no hay un líder en la Casa Blanca. Por eso los números que nos nombró Mario, más más del 70%, hay números que ya arrojan el 74% de descontento con Joe Biden en el poder. Pues completamente de acuerdo, Isabel. Y nada, mencionaste una cosa muy importante, que es que los Marines que estaban allí en uniforme, obviamente que son Marines que estaban en active duty, no como yo que estoy retirado, pero que estaban en servicio activo. Yo creo que hasta ilegal podría ser esto de alguna manera, porque estaba utilizando un símbolo oficial del Estado, un personal oficial del Estado que tiene que ser neutral, apolítico en todo momento, sí, fiel a la Constitución y fiel a las órdenes del presidente, pero que eso no era un acto institucional de gobierno como tal, que en el Pentágono ni en la Casa Blanca, un acto oficial, recibir a un embajador, ni mucho menos. Era un acto político. Era un acto puramente partidista, político, y tenía allí a esos Marines. O sea que estaba dándole un reflejo, estaba utilizando, por decirlo así, la institución del Estado para un ataque puramente político. Y eso me parece a mí grave. La gente no se da cuenta, pero Isabel lo mencionó. Eso es un detalle que la gente, mira, no importa, pero sí importa mucho. Es como si pusiera al Tribunal Supremo a dar un discurso político, como que si pusiera a los generales del Pentágono a dar un discurso político. O sea que me parece a mí que es algo muy, pero que muy grave, la verdad. Diferente a los rallies, a los speech, a los mítines de Donald Trump, donde la gente que está detrás, hay gente pues de todos lados y están sonriendo, cantando. He visto ahí hasta bikers con la barba, hispanos, negros, de todo está ahí, pues, ¿no? Y no, 89,000 personas lo van a ver.
Completamente diferente. Pero también lo que ha sucedido después del discurso de Joe Biden, este último discurso que estamos comentando, la mala prensa que recibió, y al preguntarle al presidente de los Estados Unidos por qué lo dijo, no sabía defender lo que él había dicho. O se ha olvidado o tira la piedra y esconde la mano. Bueno, yo creo que se ha olvidado lo que dijo. Es lo que yo pienso, que se ha olvidado por lo que dijo. Pero ¿quién ha sido el malvado que le escribió ese discurso? Malvado. Yo no creo que sea un malvado. Yo creo que se lo escribió alguien que es un mediocre haciendo mercadeo. Y te lo digo porque Barack Obama tenía de director de campaña un hombre que se puede considerar como el zar, el sabio del marketing político en el mundo, que era David Plouffe. David Plouffe jamás yo me lo imagino autorizando ese discurso dentro de esas condiciones. El detalle que yo estoy viendo desde el punto de vista de mercadeo es que no tienen más nada para correr. La inflación, el fiasco que hicieron en Afganistán, todas las cosas que ha hecho Biden, que un día dice una cosa y al otro día se lo olvida, que se queda dormido en un discurso del G7. Todas estas cosas no tienen nada que presentar. Entonces, ¿qué es lo único que les queda? Hay que odiar a Donald Trump a como dé lugar. Y entonces, tratando de levantar el fuego en su base, lo que hicieron fue avivar el fuego en la base de Donald Trump, que son los que de verdad se ve cuando hicieron el raid con el FBI, el raid del FBI, Donald Trump ya estaba pues en un punto estadístico mermando, donde pues, estamos a mitad de término, esto no va a empezar de nuevo hasta el 2024, pero le invaden la casa y ¿qué hace? Disparan a Donald Trump de nuevo a llenar rallies por todos los Estados Unidos. Cuando se vieron que como decimos en Puerto Rico, el tiro le salió por la culata del rifle, entonces tuvieron que tratando de hacer algo, como lo único que tienen es tratar de seguir sembrando el odio a Donald Trump, hacen este discurso y lo que pasa es que le hacen a Biden este discurso donde queda como en ridículo, y a la misma vez al otro día él mismo da para atrás y dice, no, yo no creo que todos los magas sean más. Espérate, acabas de decir hace menos de 24 horas, dijiste todo lo contrario en prime time. Eso es lo que está pasando. No tienen argumentos sólidos para correr una campaña y se están viendo que viene lo que los americanos le están llamando el red wave, donde se espera que los republicanos arrasen en la Cámara y el Senado. Y donde eso sucede, ya tenemos congresistas y aspirantes a congresistas jurando que van a ir contra Joe Biden y en la enmienda número 27 y sacarlo del poder, que sería la vergüenza más grande que tendría el Partido Demócrata en su historia. Bueno, esperemos a ver los resultados en noviembre, ¿no? Que se acerca ya, pero sí, me parece que fue un fiasco, me parece que fue un completo, me parece que fue un completo error, ¿no? De Biden este discurso, una cosa, y más utilizando a los Marines, más utilizando símbolos oficiales del Estado, no una cuestión partidista como tal. Yo recuerdo una vez que Trump fue a Minneapolis, me parece, o a Minnesota, algún sitio en Minnesota, no recuerdo exactamente, en el norte, y la policía quería ir allí a apoyarlo, muchísima gente de la policía, pero fueron sin uniforme, fueron con unas camisetas que decía I am a policeman, pero una camiseta completamente no oficial, una camiseta que se hicieron ellos mismos, precisamente para no dar la imagen de que la policía oficial de esa ciudad estaba apoyándolo. Y ahora que vemos a Biden con esos Marines detrás dando un discurso puramente partidista político, me parece a mí que ha roto todo, no solamente el contenido, fue un disparate, pero que usar los Marines me parece a mí que fue una ridiculez. Un disparate, Ron, pero tal vez no tan gratuito, porque es que politizar la fuerza pública es una de las herramientas más importantes que pretende insertar hoy en el común denominador el globalismo. Fíjate lo que está pasando también en Colombia y vale la pena el paralelo porque ahora está muy en boga y la situación de Colombia con la llegada de Petro al poder, como se venía previendo que iba a suceder. Yo lo vengo advirtiendo desde hace una década atrás, ¿no? No hay nada que celebrar
porque la llegada de Petro al poder en Colombia significaba pues el que coronara no solamente el narcotráfico, sino también el terrorismo. Bueno, eso es lo que ha sucedido y una de las primeras jugadas de Petro en Colombia ha sido justamente descabezar más de 50 altos mandos militares y policiales para poder nombrar su gente dentro de la dirección de estos cuerpos de defensa, ¿no? Y de cuidado de el país. Es un paralelo interesante porque jamás creo que podría haber sido casual el que hayan puesto estos Marines tras Joe Biden en un discurso además totalmente todo el tiempo en cámara, sabiendo que esto iba a ser transmisión nacional, como discurso obviamente del ocupante de la Casa Blanca, pues para ser escuchado por la nación en previas de estas elecciones de noviembre, como tú bien decías, de en donde va a haber van a arrasar, por supuesto, los republicanos. No es para nadie un secreto lo que está ocurriendo. Millones de personas del Partido Demócrata están huyendo al Partido Republicano, buscando refugio, buscando también protección, viendo cómo sus vidas se han visto desbaratadas, sus recursos, su cotidianidad, su seguridad, ciudades totalmente destrozadas, como Nueva York, como Chicago, como muchísimas, Los Ángeles, totalmente destrozadas por una desadministración, migración descontrolada, crisis absolutamente de opiáceos, de fentanil, de todo. O sea, es un país en descontrol total, no solamente desde lo político, sino en lo social. Entonces, pues obviamente el estadounidense va a tener que tomar medidas en las elecciones de noviembre y ellos lo saben, el Partido Demócrata lo sabe, porque además, díganme ustedes, ¿qué persona tienen ellos para poner como contrincante de Donald Trump, que obviamente va a correr a la presidencia? ¿Quién? ¿Quién se le puede enfrentar a Donald Trump? Dicen que el gobernador de California, que es un desastre total, ¿no? Este tipo no sirve para nada. No hay más, pero no hay más, Jeffrey, ¿cierto? El mismo gobernador Gavin Newsom de California, que el lunes que firma una ley prohibiendo la venta de autos de combustión interna, ese miércoles le exige a la gente que no carguen sus autos eléctricos porque el tendido eléctrico está sobrecargado. Ese es el que ellos tienen un problema serio. Sí. Lo que tú hemos mencionado tampoco es de que este señor Joe Biden nos ha metido en una guerra. Nosotros, el pueblo norteamericano, estamos en una guerra by proxy contra Rusia. ¿Y cuánto nos está saliendo la factura hasta el momento? $80,000 millones. Yo soy pacifista. Pero estoy de acuerdo que hay que prepararnos constantemente para la guerra, pero soy pacifista. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Pero nos ha metido en un conflicto que es extremadamente peligroso, pues, ¿no? Extremadamente peligroso para todo el mundo, y los que están sufriendo son todos los gobiernos, todos los países progres de Europa, que ahora se les viene el invierno, la tarifa de luz, de electricidad subió 700%. 700%, ¿no? Y Trump les dijo, oiga, ustedes están mal, y se acuerda cómo reaccionó la prensa progresista. Oh, este Trump es un tonto, ¿no? ¿Cómo va? Y se rieron de él, se rieron. Se burlaron de él en Alemania en el 2018. Yo recuerdo exactamente lo que estás diciendo. Cuando él le dijo a la canciller alemana, no sé pronunciar bien el nombre, Angela Merkel. Ok. Le dijo, tienes que acabar la dependencia del petróleo ruso porque te vas a hundir. 2 años y medio después, Trump tenía razón, otra vez. Una cosa que me gustaría tocar es, ahora que vamos a tener las elecciones también en el estado de la Florida, aquí donde estamos Mario y yo, vemos que Charlie Crist es la persona elegida por el Partido Demócrata para tratar de derribar al republicano muy popular, muy exitoso, Ron DeSantis. Y Charlie Crist, con el perdón de todos, me parece a mí un camaleón político de los más bajos que hay. Un tipo que vende el alma, por decirlo así, con tal de seguir siendo elegido. ¿Qué nos pueden decir de eso? Tú eres muy generoso cuando le dices camaleón. Yo tengo una palabra un poquito más fuerte en mente. Pero bueno,
tiene que ver con la profesión más antigua. Pero empecemos recordando quién es Charlie Crist. Él fue gobernador de la Florida como republicano. Quiso correr al Senado, tuvo una primaria contra nuestro actual senador Marco Rubio, perdió esa primaria. Como perdió la primaria, se lanzó como candidato independiente, perdió en esa elección donde Marco Rubio fue electo por primera vez, y ahora vuelve como candidato demócrata. Ya entienden por qué estoy pensando lo que estoy pensando. Es un hombre que de entrada no tiene principios, porque si tú a mí desde el principio me dices, yo soy demócrata por esto, por esto, por esto, por esto, no estaré de acuerdo contigo, pero te respeto, porque eres una persona de principios. Este hombre no tiene principios ninguno. Me asusta, eso sí, porque él fue gobernador. Él sabe mover una maquinaria política. Él no es un tonto. Vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Todo lo que yo pueda hablar en el nivel personal del negativo, tengo que reconocerle los méritos que ha tenido como candidato o que tiene esa experiencia. Y me asusta porque yo recuerdo que la elección de Ron DeSantis fue por menos de un 1% que él salió electo contra, no me acuerdo ahora el nombre del candidato demócrata de aquel entonces, que al mes lo encontraron con una sobredosis de heroína aquí en Miami, en una orgía que tenía con no sé cuántos hombres, porque estaba deprimido por haber perdido las elecciones. Ustedes que me están viendo en su casa, no me crean a mí, busquen quién fue el candidato contra DeSantis en el año 2000, ¿qué fue? 2018, y averigüen qué pasó con él 2-3 meses después de la elección. Ron DeSantis es un candidato sólido, es un candidato que yo le veo potencial presidencial, pero me asusta porque la Florida ha sido un estado muy reñido desde el año 2000 para acá, que tenemos el lío de Gore Bush en el año 2000, y todos los años la ventaja republicana en la Florida ha sido estrecha. Ha sido ventaja, pero estrecha. Y con la pandemia hemos visto un éxodo masivo de gente de lugares como Nueva York, que es un estado netamente demócrata, huyéndole a las políticas demócratas, viniendo hacia la Florida a vivir aquí, donde me han dicho clientes en real estate, yo vendí un apartamento en Brooklyn en 1.2 millones, aquí compro una casa con piscina con $500,000, me queda dinero, y como trabajo desde la casa, el día que tengo que ir a la oficina me es más barato agarrar un avión, llegar allí, pagar un hotel y ir para mi casa otro día y no tengo que palear nieve. Pero siguen siendo demócratas. Esa ventaja por la que ganó DeSantis a mí me asusta, que con lo popular que sea, es que no me atrevo a hacer una predicción estadística, de verdad que no, porque la veo muy cercana a la elección. Bueno, pero yo creo que DeSantis es muy popular y me parece que tiene un apoyo muy sólido, pero también es lo bajo que ha caído este individuo, Charlie Crist. Me parece a mí que ha caído lo más bajo, vender el alma, vender sus principios, vender su dignidad con tal de seguir siendo elegido. Isabel, Jeffrey, algún comentario. No, decir que Mario estaba refiriéndose a Andrew Gillum, ¿no? Es Sí. el contrincante de DeSantis, fue el contrincante en 2018. No obstante, ha sido una gran experiencia para los floridanos conocer a DeSantis y conocer su administración, enfrentándose al gobierno federal en su momento, para poder defender las libertades civiles de los floridanos y pues comprobando, no hay nada mejor para comprobar los hechos que el tiempo, ¿no? Que pone todo en su lugar y comprobando pues justamente con el tiempo que tenía razón, que el estado de la Florida se mantiene tan próspero y tan boyante como ningún otro estado en los Estados Unidos en este momento. A una distancia cercana pues estaría Texas, pero en la Florida pues es tan notorio el trabajo que ha hecho DeSantis, que incluso todos estos progres de los estados progres que han dañado y que están sumidos en la miseria, en la pobreza, en las drogas y en la basura, como vemos ahora en New York, pues incluso han migrado a la Florida durante la mitad de 2020 y 2021 completo, han migrado a la Florida. Todos podemos ver cómo el estado de la Florida está
atestado, no caben más personas, pero bueno, votan mal en sus estados, escogen gobiernos autoritarios, dictatoriales, represores y que anulan las libertades civiles y libertades individuales, y después cuando se ven en problemas, pues entonces huyen a estados que critican, pero que vienen a ocupar, pues porque saben que están en mejor situación y en prosperidad. Eso es importante anotarlo porque eso también se va a notar ahora en las elecciones de medio término de noviembre. Yo creo que Ron DeSantis va a ganar y va a ganar por un margen muy amplio. Le reconozco su liderazgo, no solamente en Florida, no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel global, porque él se enfrentó al globalismo con lo que hemos vivido estos 2 últimos años. No solamente al globalismo, también se ha enfrentado a una de las corporaciones más grandes del mundo, si no la más grande. Bueno, todos están conectadas, que es Disney. O sea, Sí. ¿quién se atreve a enfrentarse a Disney? Disney tiene medios, posiblemente todos los medios del mundo son controlados por Disney o por empresas asociadas y accionistas a Disney Corporation. Y DeSantis se ha enfrentado a ellos. Y miren, no ha pasado nada. Entonces, yo creo que es un mensaje para los demás líderes de no tener tanto miedo a las corporaciones, pues, a menos que estén pagándoles de alguna forma, ¿no? Pero DeSantis ha demostrado, miren, se enfrentó a la corporación Disney y miren, no pasó nada, la ha derrotado, yo creo que la ha derrotado. Yo hice ¿no? una investigación al respecto y bueno, ahí la pueden encontrar en mi canal. Creo que hice 2, 3 programas, incluso entrevisté a la vicegobernadora para poder trabajar el tema del enfrentamiento con Disney. Pero más allá de eso, has dicho algo interesante, Jeffrey, que me gustaría hacer aquí esta anotación y es con respecto al globalismo y Ron DeSantis. Sí, en la Florida ocurrió algo muy singular y es que Ron DeSantis defendió algo supremamente imprescindible para la familia y la sociedad, y es la patria potestad. Sin embargo, el discurso del globalismo indicaba que, pues, y lo atacaban, indicaba que él estaba haciendo algo errado porque estaba defendiendo el derecho a los padres a decidir si inocular a sus hijos o no, si decidir si ponerles una máscara o no, taparles la mitad de la cara, hacer que respiren lo que bota el propio cuerpo en lugar de, ¿no? Que los padres decidieran si enviar a sus hijos a la escuela o no. Es decir, devolviéndole el derecho que le corresponde no solamente por ley, sino por paternidad. La patria potestad es algo tan básico que no se puede arrebatar, que él lo defendió contra viento y marea y contra toda esta lucha, pues, globalista, ¿no? Y muchas personas en la Florida lo atacaron porque es tan grande el lavado cerebral, es tan grande el adoctrinamiento que incluso van en contra de sus propios intereses. Los padres, muchos se demoraron mucho en entender que lo que estaban era defendiendo su derecho a la crianza, a la educación y a la defensa de sus propios hijos. Muchos todavía no lo entienden, ¿no? Bueno, es el concepto del globalismo que dice de que el Estado tiene que cuidarte, ¿no? Que el Estado tiene que meterse a tu casa, el Estado tiene que ser tu padre y padre de tus hijos y abuelo de tus hijos, y el Estado tiene que decidir qué sexo tienen que tener tus niños. Es algo absurdo, es satánico eso lo que está pasando. Y eso viene desde las escuelas y las universidades, eso se enseña. Bueno, he ido acá a un par de universidades supuestamente buenas, elitistas en los Estados Unidos, y son progresistas, enseñan una filosofía absurda que lo veo peligroso, muy peligroso. Casi Jeffrey, todas como las tú decías en universidades. el... No, Perdón, te iba a decir que casi todas las universidades son granjas de adoctrinamiento. claro. Izquierda, Y como tú decías, Jeffrey, pura propaganda. el líder del Estado hoy en día, nos guste o no, es el usurpador de turno Joe Biden. Y él, todos estos padres que, como decía Isabel, están tratando engañadamente o a conciencia de cederle al Estado la crianza de sus hijos, pues yo les preguntaría y les pediría, les suplicaría que si ellos quieren criar a sus hijos de la manera que Joe Biden les dice, que primero miren cómo resultó Hunter Biden y después decidan. No es un buen ejemplo de crianza. No, es un buen Definitivamente ejemplo, no es salió un buen bien. ejemplo de lo que no se debe De hacer. lo,
de no lo se que debe escuchar. justamente no se debería hacer o justamente no se desearía en un hijo, ¿no? El ejemplo Claro. es bueno, Mario, porque definitivamente ese, ese, ese hijo no salió muy bien o muy recto, ¿no? Lo podemos ver incluso a tal punto que el país entero, la nación entera, los Estados Unidos enteros, está teniendo que pagar por las acciones de este hijo oveja negra de Joe Biden, ¿no? Sabemos todos lo que hay en ese computador del infierno, como lo han denominado muchos medios, y lo sabemos algunos periodistas de investigación, Es porque propaganda rusa. personalmente Es propaganda rusa, Isabel, es propaganda sí, rusa. sí, claro, Adelante, sí. adelante. Sí, sí, claro. No, lo sabemos muchos periodistas de investigación porque nos hemos metido a escarbar, analizar y a husmear en esos documentos. Yo personalmente he conseguido ya bastantes que he podido darme el lujo y el placer de leer para escandalizarme aún más pensando que uno cree uno que ha visto lo peor. No. Y sumérgete en esos documentos y verás cómo es realmente la podredumbre que hay por debajo en nexos en países que son un riesgo, ¿no? Para la nación estadounidense como China y Rusia, y después dicen que esto es un montaje, justamente como tú decías, Jeffrey, un montaje para alterar las elecciones por parte de Rusia, cuando sabemos que los primeros que han tenido negocios e intereses económicos en Rusia y en China han sido justamente el clan Biden, a donde envían a este Hunter Biden cuántas veces, también en Ucrania, en China, haciendo negociaciones por parte de Big Daddy, ¿no? Es que yo no lo digo, eso lo ha dicho el FBI, y el FBI llamó a Mark Zuckerberg, al dueño de Facebook, y le dijo, oye, no, tú no me saques nada sobre Hunter Biden, porque esto es una campaña de desinformación rusa, del servicio inteligente ruso. Y el tipo creyó y no sacó nada, pues suprimía el contenido que acusaba o delataba o ponía en aviso al elector americano de los peligros de tener a Biden en la Casa Blanca con su hijito Biden, Hunter, ¿no? Todo lo que ha hecho. Conectado, y la conexión está, yo creo que es evidente ahora, pues. No, Y viene la parte de que el FBI, el Estado, lo está utilizando de manera arbitraria, donde el hombre que estamos hablando, que era Timothy Thibault, fue el hombre que estuvo, que suprimió la investigación de la laptop de Hunter Biden. Fue el mismo hombre que estuvo a cargo del rey del FBI en Mar-a-Lago, y cuando empezó a explotar todo esto, se retiró. Lo escoltaron fuera del edificio, pero se retiró. no, miren, para mí, yo quisiera explicarles un poco mi perspectiva como persona que trabajé y yo viví y trabajé durante muchos años, casi 12 años en Washington, D.C., en las agencias federales, en muchas de las agencias de 3 letras, por decirlo así, como las llamamos. Y miren, el asunto es este. Washington, D.C. es el paraíso de los demócratas. Washington, D.C. me parece que Biden ganó con el 90 y tantos % de los votos de Washington, D.C. Hillary Clinton creo que el 93 o 94. Imagínense cómo está eso. Y cuando te sale de Washington, D.C., te sale a Arlington, Alexandria, Virginia, o vas a Bethesda, Maryland, a los sitios alrededores de Washington, D.C., es la misma cosa. Eso es 70, 80% demócrata. Y adivinen dónde vive la gente que trabaja en el gobierno federal, en el FBI, en la CIA, en el Department of Education, Department of Labor, allí son esa misma gente. O sea que eso es lo que, cuando nosotros decimos estado profundo, deep state, nos estamos refiriendo a toda esta gente que trabaja allí, que son funcionarios de carrera, como era yo, en el gobierno federal, pero que son en realidad activistas furiosos, fanáticos del Partido Demócrata, y van a hacer todo lo posible para obstaculizar la agenda de cualquier presidente republicano conservador, y van a hacer todo lo posible para que siga ganando las elecciones cualquier candidato
izquierdista del Partido Demócrata. Por eso cuando Trump ganó, que él hablaba de las cloacas del Estado, el Deep State, era precisamente todo esto. Gente que desde dentro, desde el FBI, James Comey, el número 1, el jefe del FBI, James Comey, que era otro parecido como Charlie Crist, pues él desde dentro tratan de ponerle obstáculos, de liquear a la prensa información clasificada, confidencial. Y miren lo que dijo Jeffrey, completamente verdad. El FBI, ¿qué tenía que ir a Facebook a decirle, no reportes esto, no reportes sobre... Ese no es el trabajo del FBI, eso no tiene nada que ver. El FBI es una organización policial que busca gente que ha roto la ley, que ha hecho delitos. Eso es lo que hace, no manejar el mensaje de Facebook. Y no solamente eso, cuando salió lo de la computadora de Hunter Biden, también 100 personas de la CIA, no que estaban adentro, pero ex de la CIA y de la comunidad de inteligencia, firmaron una carta diciendo que era lo mismo, que era propaganda rusa, sin haber visto los documentos, porque ya no tienen acceso, sin haber visto la investigación, sin haber visto la computadora, sin haber visto nada, simplemente porque, qué sé yo, tuvieron una inspiración divina. Esto es propaganda rusa. Ahí se nota cómo se ponen entre ellos, hombro con hombro, el Estado profundo, estos activistas del Partido Demócrata dentro del gobierno federal, simplemente para apoyar a su candidato, para proteger a Biden. Eso era simplemente todo. Y el séptimo piso del FBI era un desastre cuando llegó Trump allí. Esos fueron los que conspiraron contra él, que se inventaron la investigación esta de la trama rusa, que era un hoax, que era completamente una ficción. Y ahora el FBI está siendo utilizado por el Departamento de Justicia de Biden, lo están utilizando como peleles, como marionetas, para atacar a Trump. Y eso está unificando más que nunca al Partido Republicano. Y ahora el FBI también sufrió una derrota. El Departamento de Justicia, por decirlo así, que es el jefe del FBI, recuerden, el FBI trabaja para el Departamento de Justicia, sufrieron una derrota porque le dieron a Trump el Special Master, que va a determinar, ver los documentos y a decir que dónde el FBI se extralimitó en su autoridad, donde el FBI se pasó de su autoridad tomando documentos de Trump en esta payasada, que me parece a mí que fue una completa payasada en Mar-a-Lago. ¿Algo tienen que decir, Jeffrey, Isabel? Bueno, esto representa un antes y un después en la historia de la justicia de los Estados Unidos, que yo considero es la mejor del mundo, ¿no? Dime cómo es tu sistema judicial y te diré en qué país vives. Acá la confianza en las cortes es muy buena, lo mismo que la confianza con las fuerzas del orden, incluyendo el FBI. Pero si un juez te dice, voy a traer a una tercera persona para que me verifique la evidencia que presente el FBI, ya hay dudas sobre la veracidad que esta institución, el FBI, por Dios, está presentando como evidencia para acusar a alguien. O sea, el sistema de justicia americana, las cortes americanas, le está quitando la confianza al FBI, le está diciendo, oye, hay cuestiones morales y éticas que me hacen dudar de tu veracidad, entonces voy a traer a un máster para que verifique que lo que me has traído como evidencia es real o no. Muy peligroso, pues, muy peligroso. Y esto siente un precedente porque se va a repetir en muchos otros juicios, juicios de drogas, juicios contra terroristas, en los cuales el acusado va a decir, ¿sabes qué? El FBI me ha sembrado pruebas, quiero una tercera persona para que venga y verifique. Eso es lo que va a suceder de acá en adelante, acuérdense de mí. La politización, sí, la politización, lo que hablábamos hace unos minutos, la politización de la fuerza pública, entonces también después se politiza todas las ramas, ¿no? Todas las ramas de poder, la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, todas obrando solamente por intereses políticos. Por favor, Mario, discúlpame que te interrumpí. No, tranquila. A mí me asusta mucho una cosa como esta, que tengan que nombrar un fiscal especial independiente para analizar lo que se llevó el FBI, porque nunca había visto que el FBI se pusiera en tela de juicio. Pero tenemos la situación donde el mismo FBI a los 2 días o 3 días del rey dice, así nos llevamos los pasaportes de Trump. Ya ahí sembraste una duda
irreparable en la confianza del pueblo. ¿Qué más te llevaste? Y de verdad lo que tú dices que te llevaste, ya desde el momento que admitiste que te llevaste algo que no estaba en la orden de cateo, en el warrant, estás diciendo, no sé lo que estoy haciendo, ponlo bajo el telón de que el hombre que estuvo a cargo de ese raid es un hombre que ha atacado a Trump constantemente en las redes sociales, que fue el hombre que suprimió la investigación de Hunter Biden y que después del raid se retira. Siembra unas dudas que yo honestamente de ahora en adelante cada vez que vea el FBI siempre voy a tener esa duda. Y lo dijo uno de mis cantantes favoritos, Ricardo Arjona, dijo, me enseñaste que una duda puede más que la razón. Y tienes razón, tengo una duda con el FBI y hasta dónde me va a durar, no sé. Sí, y ver también cómo hurgaron, ¿no? En las pertenencias privadas de Melania y de el hijo de Trump, el hijo menor de Trump, Barron Trump. Entonces, incluso el mismo Donald Trump decía en el cuarto del hijo de qué presidente debieron haber entrado, ¿no? Si en el cuarto de el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que bastantes causales habría para poder hacer realmente una redada en esa casa, o en la casa de Trump, en donde hasta ahora no se ha podido pues comprobar que él haya tenido documentos clasificados que se haya llevado de la Casa Blanca y que tengan pues que esconderlos en el cuarto del hijo menor en Mar-a-Lago, ¿no? Realmente es un exabrupto lo que está ocurriendo en el país, es como algo tan evidente que no se está realizando justicia, que no se está operando en ley, que están las personas sintiendo realmente que en los Estados Unidos, en otrora ejemplo de libertades civiles, de ley, de orden, de justicia, pues está como en riesgo justamente todo lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Grave, gravísimo, porque si esto ocurre en Estados Unidos, ¿qué queda para el resto de las naciones? Donde es un país donde tenemos una de las constituciones más viejas que está actualmente vigente y de las que menos enmiendas o menos cirugías se le ha hecho a través de los siglos. Y si esto queda para nosotros con la constitución vigente que respetamos, ¿qué queda para el resto del mundo? Porque lo que estamos dando es la impresión de ser una república tercermundista con todo esto que está pasando en los últimos 2 años. Para terminar, me gustaría hablar un poco de una noticia positiva, ¿no? Que ha pasado, que hemos visto en Hispanoamérica, Chile. Lo voy a decir lo que siempre he dicho, el Servicio de Inteligencia cubano es quien está detrás de todos estos regímenes de izquierda. No se crean que es casualidad que Boric anda en Chile por su cuenta, haciendo su campaña por su cuenta, solito, o que tal otro está en Perú haciendo su campaña por su cuenta, solito, él solito ahí con sus propios... con sus propios méritos y que venga al otro lado al Petro a Colombia a hacer su campaña él solito con sus propios méritos, con su propio esfuerzo, ni mucho menos. Miren, nada de eso. Tanto uno como el otro, todos son marionetas del Servicio de Inteligencia cubano. El Servicio de Inteligencia cubano es quien decide quién va a ser el candidato de izquierda. El Servicio de Inteligencia cubano es que, mira, tú eres el candidato en Perú, tú eres el candidato en Chile, tú eres el candidato en Colombia, tú eres el candidato en Argentina. Ellos son los que deciden a dedo y ellos son quienes le corren la campaña. Mario estaba hablando de marketing. Pues miren, el Servicio de Inteligencia cubano, entrenados por la Stasi, son buenísimos en marketing, son buenísimos. Todo esto, las universidades son granjas de adoctrinamiento de la izquierda, del comunismo en Hispanoamérica, desgraciadamente. Cada vez que ustedes escuchan un certamen de poesía hispanoamericana, certamen de cine hispanoamericano, qué sé yo, ganan los comunistas. Es BS, es el Servicio de Inteligencia cubano haciendo propaganda. Recuerden, del 1 al 10 todos los premios se los van a llevar el más comunista de todos. El que sea más comunista ese va a ser el número 1, el número 2. Eso es todo, es propaganda cíclica, eso es todo lo que hacen. Quien está detrás de estas protestas en Chile, como vimos hace unos años atrás, en Colombia, como vimos hace poco, es la inteligencia cubana organizando a los agitadores, organizando a las uniones. Es el Servicio de Inteligencia cubano. Pusieron a este tipo ahí, en el Boric que es otro pelele más de la inteligencia cubana, que todo se dirige desde La Habana,
Lo pusieron allí y este tipo lo primero que hace es hacer una de las constituciones, Mario que estaba hablando de constituciones, una de las constituciones más vomitivas que uno se puede imaginar en Hispanoamérica, completamente en contra de la ley moral natural, completamente en contra de los valores familiares, de la tradición hispanoamericana, completamente en contra de lo que ha sido Chile por cientos de años, de épocas de España. Y gracias a Dios, el pueblo chileno, despertando, reaccionando, le ha dado una tremenda paliza a esta constitución anticristiana, antitradicional, que quería aprobar Boric en Chile. Me parece a mí una gran buena noticia. Me parece que fue 62 a 40 y tantos, ¿no? O 64, algo así. Me parece que la en contra de esta constitución izquierdista, comunistoide que querían aprobar en Chile. Era Bueno, una pero constitución, perdón, Isabel. Sí, no quería anotar, gracias Mario, lo siguiente, ojo aquí también porque no se puede celebrar mucho en mi concepto y en mi análisis porque lo que el plebiscito chileno ha dicho no a la constitución esta que está redactada y que está presentada bajo el gobierno de Boris, pero ha dicho sí al cambio constitucional, a la constituyente, es decir, ellos sí quieren una reforma constitucional, ellos sí quieren ir a la constituyente, lo que no quieren es el texto actualmente escrito, que además, pues como bien decía Ron, demuestra o denota en su texto, pues plano, con básica lectura, que es absolutamente lo que quiere un gobierno del globalismo, ¿no? De los globalistas. Pues entonces, pues ahora viene en mi concepto el momento más difícil, la defensa más difícil por parte del pueblo chileno de lo que son sus verdaderas libertades civiles, democráticas e individuales. Ahora es el momento crítico. Era una constitución antimercados, era una constitución anticapital, era una constitución diseñada exclusivamente para acabar con la prosperidad y suplir a todo el mundo, hundir a todo el mundo en el hambre y la miseria, que es lo que viene a raíz de las políticas socialistas comunistas que hay en el mundo, porque cuando el Estado te lo provee todo y nadie produce nada, en el Estado no hay nada para proveer. Y es algo donde nos iba a llevar esta constitución, donde me alegro que le hayan puesto el freno, pero lo que dice Isabel, ellos no pudieron por aquí. Recuerdo cuando Hugo Chávez dijo después de su intento de golpe de Estado en el 92, no logramos nuestro cometido por ahora. Y al final, 10, 12 años después, lo logró. Y eso es lo que me asusta, porque ellos no paran, ellos siguen y siguen. Sí, además de ser una constitución en contra de la humanidad, legaliza el aborto hasta los 9 meses, suprime la propiedad privada, y sin propiedad privada no tienes libertad. Y la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada y el derecho a comercio es parte de la moral cristiana, es parte de la moral católica, como lo manifestaron en la escuela de Salamanca, pues hace cuántos, 5 siglos atrás. Bueno, felizmente ha sido rechazada. Pero mira, Chile era el país de Hispanoamérica del cual todos nos sentíamos orgullosos. Yo soy del sur de Perú, estoy como a 2 horas de Chile, y era un país extraordinario, pues cuando Perú estaba en el desastre con Sendero Luminoso y viviendo una revolución, porque hemos tenido una revolución comunista en Perú, uno cruzaba la frontera y decía, wow, miren qué moderno que es Chile, las calles limpias, la gente respetaba, la policía, un respeto increíble a los carabineros, a los pacos, y Chile se caracterizaba por ser un país conservador. Se fue Pinochet, al cual lo han demonizado totalmente con una comisión de la verdad, auspiciada por las Naciones Unidas. Lo demonizaron, y Chile pasó de ser un país conservador a ser un país progresista. Y entró por las escuelas, en las escuelas públicas y luego las universidades. Tanto así que subieron el ticket del metro 30 centavos y estalló una revolución que hasta el momento dura, ¿no? Son 3 años de revolución constante en Chile, y Piñera, un globalista supuestamente de derecha, supuestamente conservador, que no era conservador para nada, entregó Chile y entregó la libertad del ciudadano chileno a la revolución, y él se lavó las manos. Quitó apoyo a la policía,
le quitó apoyo al ejército y fíjate, pues, ¿no? Mientras la ciudad ardía, la policía salía a cuidar la ciudad, los bienes públicos, bienes privados y la vida humana, y el gobierno enviaba unos veedores de derechos humanos para vigilar que la policía no detenga a los malhechores que estaban destruyendo la propiedad pública y privada. Eso es lo que hizo Piñera, con el apoyo de la expresidenta Bachelet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, y parte de todo este globalismo, todo este conglomerado que es el Foro de Sao Paulo, que está intentando que todo el continente caiga en el caos, incluyendo los Estados Unidos, porque alguien me pueda negar que Barack Obama, que dijo Lula da Silva es el presidente más popular del mundo, y que Barack Obama no estaba simpatizando, es un simpatizante del Foro de Sao Paulo con todo lo que, el acercamiento que hizo a la mafia de Cuba, yo no lo pongo en duda, si es que era o no era el Foro de Sao Paulo, o si es que el Partido Demócrata recibió o no recibió donaciones de Odebrecht también, porque Odebrecht y Foro de Sao Paulo es lo mismo, plata sucia para financiar partidos políticos y financiar su revolución. Quería terminar con un comentario, eso mismo que estaba hablando, Jeffrey. Bachelet ahora es la gran sacerdotisa del aborto de las Naciones Unidas. No, léanlo para que vean. Es la sacerdotisa mundial del aborto. Como derechos humanos, pues ahora se dedica, obviamente, a una mujer que no sabe dónde tiene la cabeza, izquierdista, agnóstica, atea, lo que sea, está pues obviamente defendiendo eso. Y quería comentarte un último punto sobre esto que dijiste, subieron el metro, subieron unos centavos y hubo una revolución en la calle. Miren, eso del metro es solamente una excusa. Cuando ellos ya tienen todo listo para hacer la violencia callejera, el propósito es hacer quedar que se vea mal el gobierno, ya sea de centro o centro derecha que esté de turno en Colombia o en Chile, hacer lo que se vea mal ante la prensa internacional, que vengan los idiotas de la CNN y de la BBC y de Deutsche Welle y de la televisión española. Oh, miren, el pueblo se está levantando contra los abusos de tal gobierno. Se chupan el dedo. Eso es todo lo que quieren, que se vea mal, que dar este ambiente de inestabilidad, qué malo es el gobierno. Entonces cuando un policía, después que llevan 10 horas dándole leñazos y tirándole ladrillo, le da uno, entonces ahí van todas las cámaras, miren, derechos humanos, es algo dictatorial, está abusando contra el pueblo, que el pueblo no, que eran unos vándalos universitarios armados con palos, con piedras, con ladrillos. Y eso de que eran 30 centavos de gas o lo que sea, eso importa un bledo. Ellos van a buscar cualquier excusa, cualquier excusa. Y si el gobierno dice, mira, le rebajamos $1 completo, $3 completos al gas o al autobús o al metro. Ah, pues protestamos porque el aeropuerto está pintado de verde, lo queremos pintado de naranja. Protestamos. Ah, se los pinto de naranja. Ah, pues protestamos porque hay demasiadas palomas aquí. Se van a buscar cualquier excusa para seguir protestando. Le importa, es algo completamente irrelevante la excusa. Lo que quieren es protestar, dar esta imagen de inestabilidad, que el gobierno es malo, y pillar a 1 o 2 policías que se defiendan para que la BBC y la CNN y la Deutsche Welle los vea y les dé la vuelta al mundo de lo malos que son. Eso es todo lo que pasó. Eso así como funciona la inteligencia cubana con sus protestas callejeras que están y es parte de una ideología de un señor, un comunista, Guattari, que se denomina la revolución molecular, ¿no? Pequeños grupos incendiando y ejerciendo el caos en diferentes lugares, y es lo que también aplicó en los Estados Unidos Black Lives Matter, es la misma técnica, ¿no? La revolución molecular. Felizmente acá Black Lives Matter ha implosionado por corrupción de sus líderes, pero podrían hacer otro. Es que los Soros todavía tienen dinero. Isabel. No, que los comunistas terminan devorándose entre ellos mismos. Es que es la fórmula que ha funcionado a través de los años
y de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, la revolución molecular disipada es justamente la teoría de la que está hablando Jeffrey. Efectivamente, en 2020, cuando estallaron aquí las protestas en los Estados Unidos, yo incluso pues comencé rápidamente a hacer una investigación periodística y en 5 días pude identificar de dónde venían los dineros y los fondos que estaban financiando estas revueltas desatadas en Minneapolis, ¿no? Porque es evidente para cualquier periodista de investigación o para cualquier investigador que lo que hay que buscar es la línea de financiamiento, la línea de dinero para encontrar en dónde está la verdad. Y bueno, encontré que obviamente George Soros era quien financiaba una organización en Minnesota que desde incluso meses antes le había dado unos fondos, un dinero importante para que esa organización pues justamente en 2020 llevara a cabo un proyecto que se llamaba Nos Levantaremos. Imagínense ustedes, esa organización, la Minnesota Freedom Fund, era la que estaba justamente alentando, incentivando para que la gente saliera a las revueltas y después también pagaba la defensa para sacarlos si eran detenidos pues de las cárceles. Así que era muy fácil, era muy evidente ver de dónde estaba pues saliendo el dinero, pero también de dónde estaba, en dónde se estaban detonando los focos de interés y después disgregándose a lo largo del país, como lo vimos en 2020 aquí en los Estados Unidos. Posteriormente vinieron las de Colombia, detonadas también por un asunto muy similar al ocurrido aquí con George Floyd, y yo hice una cápsula informativa investigativa también sobre los paralelismos entre lo ocurrido entre Floyd y el personaje en Bogotá en confrontación con también la policía. Fueron increíble la cantidad de elementos en paralelo, similares, que ocurrieron. Ahí la pueden encontrar pues en mi canal. Esa cápsula es importante porque cuando los periodistas sacamos información de investigación, ahí queda para la historia, para que se compruebe y se corrobore a través del tiempo, de los meses, de los años, que lo que se dijo era cierto. Luego vino Chile. Se detonó lo de Chile y bueno, también vimos algunos paralelismos en cuanto al manejo de estas células en las principales ciudades, justamente haciendo efectivo lo que es la práctica de esa teoría política de manejo social que es la que nombra Jeffrey, ¿no? Claro, es el ataque a las tradiciones. ¿Dónde están las tradiciones? En las iglesias, en los símbolos, y muchos de los símbolos son los padres fundadores de la patria, por ejemplo, en los santos que vimos en California, van y derriban la estatua de San Junípero. ¿A razón de qué? Tú bailar, Claro. ¿no? Es Todos parte de la tumbaron. revolución. Y Claro, en Chile... y en la familia, en la célula primaria de la sociedad, hay que Correcto. destruirla, la familia. Correcto, lo mezclan con el ambientalismo y en Chile, haciendo el paralelo con Black Lives Matter, iban y saqueaban las iglesias. ¿A razón de qué? No iban, símbolo del patriarcado, voy a destruir las iglesias. O sea, tal vez incluso las tradiciones. Tal vez incluso lo que estamos viendo ahora mismo en el FBI es parte de ese plan maestro, porque implosionar la credibilidad del mismo FBI con todo lo que está pasando a lo mejor es intencional. No lo podemos descartar. Sí, así es, porque hay que destruir las instituciones. Y Como de si lugar. destruyes, claro, y si destruyes los órganos institucionales de cualquier democracia, pues la implosionas. Es la misma sociedad la que se va a desmoronar desde dentro. No necesitan ni siquiera venir factores externos de Rusia, de China o de otros lugares que también vienen, pero hay una implosión ya al interior de una nación, hay una implosión al interior de las instituciones y no hay nada más rápido y más efectivo que justamente minar a una nación por dentro, ¿no? Claro, y esa es la teoría de Gramsci, es la teoría gramsciana. Gramsci, un comunista italiano, que al final de sus vidas terminó como asalariado del gobierno. Mira, como todos los comunistas, pues no buscan el salario seguro. Pero creo que Ron ya quiere terminar con esta charla muy amena. Podemos conversar por mucho más tiempo. La próxima que ya es tarde. No, nada, está interesantísimo y sí, completamente de acuerdo. Gramsci, la larga marcha
Para llegar al poder, decía Gramsci que antes de tomar la revolución había que ablandar las instituciones, destruir los cimientos, ¿no? La familia, la creencia en Dios, la creencia en estar orgulloso del Estado, de tu pasado, de tu historia, tus símbolos nacionales. Todo eso era parte de la marcha cultural, el marxismo cultural, de la destrucción. Completamente de acuerdo, ¿no? Y podemos ver cómo la lucha sigue, la lucha por el alma, por decirlo así, hispanoamericana contra este globalismo ateo, sin Dios, de esta nueva revolución que trata de darle la vuelta a la tortilla, poner todo patas arriba, la familia, la tradición, la economía, con una ideología absurda. Pues la lucha continúa. Por lo menos esto ha sido, por lo menos un slowdown, por lo menos en Chile esto ha sido una victoria, aunque como dice Isabel, no completa, no total, pero por lo menos es una especie de victoria. Queda esperanza todavía. Y nada, se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad es muy interesante toda la conversación, y obviamente pues ya los veremos aquí en la próxima vez, Conservative Hispanic Network. Y muchísimas gracias Isabel y Mario, Jeffrey, por estar aquí hoy, esta noche, con todo el público que nos ve. Así que buenas noches a todos, Isabel. Gracias, gracias. Solo agradecerles, una charla muy amena, como siempre. Bueno, nos seguiremos viendo por aquí en estos encuentros. Jeffrey. Con fe, siempre con fe. Y la fe se cultiva, no se olviden, ya es algo maravilloso, con fe. Mario. Despidiéndome de todos, recordándole a todo el mundo que no hay mejor maestro que el ejemplo. Vivamos como queremos que nos vean vivir y como queremos que nuestra sociedad sea. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas